Toda la vida he sentido bastante curiosidad por saber cómo es el trabajo de un crítico gastronómico. Me parece una profesión misteriosa, bonita y rodeada de cierto halo de intriga. Escribiendo siempre en restaurantes, acodados en barras, temidos y admirados a partes iguales, y viajando de aquí para allá, probando todo tipo de platos y descubriendo siempre nuevos rincones en los que perderse con uno mismo. Me pregunto cómo funcionan, cómo trabajan, cómo se fijan en detalles que a lo mejor a otros nos pasan inadvertidos, o cómo un bocado les hace viajar por los archivos y pasillos de su memoria hasta otros momentos similares, en otra ciudad, en otro país y hasta en otra época. Hoy vine al hotel a responderme a muchas de estas cuestiones y dudas mi invitado, Carlos Maribona. Carlos lleva toda una vida llenando las páginas del diario ABC de sabores y olores. Si te acercas lo suficiente a sus columnas o a las entradas de su blog, Salsa de Chiles, te puedes quemar o manchar, o incluso puedes escuchar, como si fuera una caracola, el ruido de todos esos restaurantes, bares, tascas, barras, coctelerías y taquerías que suele frecuentar. Ese ruido de servilletas desplegándose, de cubiertos entrechocando, de copas llenándose y de ollas bulliendo. El ruido de lo bueno. Creo que, al contrario de lo que se pudiera pensar, la del crítico es una figura más importante ahora que nunca. Ahora que proliferan perfiles de todo tipo y que todo el mundo parece tener una opinión definitiva y rotunda sobre cualquier asunto, es importante seguir teniendo como referencia una trayectoria, un rigor y un paladar del que fiarse. En definitiva, una sensibilidad a la hora de valorar un restaurante y a la hora de escribir. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Y de todo esto y de muchas más cosas que irán surgiendo, vamos a hablar tomándonos un Seagrams tónica con mi invitado de hoy, con Carlos Maribona. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, encantado de estar aquí. Me hace muchísima ilusión que hayas venido. Un crítico gastronómico ya que es una institución. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo en ABC? Pues de gastronomía llevo exactamente desde el año 92, o sea, vamos ya por los 28 años casi. Y también das clase, creo, has dado clase de periodismo. He dado clase en la universidad muchísimos años, más de 20 años en la San Pablo CEU, pero ya hace 2 años lo dejé porque yo creo que cada vez compensa menos dar clase, porque los chicos cada vez tienen menos interés por lo que les cuentas y al final te quita mucho tiempo cuando no ves que te compensa, ¿no? Sí. Y además me acuerdo tu blog Salsa de Chiles, que tienes alojado en ABC, vamos, fue una institución cuando empezó todo el boom de los blogs y de los foros y todo esto, de gente comentando sobre restaurantes, discutiendo, conociendo a gente interesantísimo. Era una cosa, fue un boom tremendo, me acuerdo. Hombre, yo estoy muy contento de eso, porque Salsa de Chiles fue el primer blog escrito por un periodista profesional en el terreno de la gastronomía. Tampoco había muchos entonces, había 4 o 5 blogs medianamente interesantes. Y es verdad que fue una pequeña revolución, ¿no? Y en aquellos años, además, al ser un poco los pioneros, pues lo que conseguimos es reunir allí una especie de parroquia muy fiel. Muchos de los que ahora están escribiendo en redes sociales y que se han ido haciendo un nombre sin venir del periodismo, estuvieron allí
en esos primeros años en los que los debates eran apasionantes, en los que había una cantidad de conocimiento por parte de los blogueros y cada tema que se planteaba daba muchísimo juego, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de esa etapa. Luego los blogs obviamente se han ido desinflando. Yo no he querido renunciar al mío, me parece que es una forma más de expresarme, aparte de todas las que tengo escribiendo en distintos periódicos o en la radio, pero evidentemente no es lo mismo ahora que aquellos años iniciales. No, es que es bonito crear esa especie de comunidad, ¿no? Y de gente que vas descubriendo que realmente son personas virtuales, pero que tienen a veces un conocimiento tremendo, gente muy apasionada, y eso, además la recurrencia en eso es muy bonito, cuando la gente comenta siempre y son ya habituales, parroquianos, como tú has dicho. Es que sí era, ¿no? Y aquellos años fueron, ya te digo, muy brillantes, y luego he ido conociendo a alguna de esa gente que se estaba detrás de un nick y que no eran más que un nombre, pero con mucho pozo detrás. Algunos los he ido conociendo, he podido compartir con ellos mesa, conversaciones, y la verdad es que, bueno, hemos creado ahí un mundo gastrosocial muy interesante. Qué bonito crear eso, ¿no? Que seas tú como un poco el que lo montó y luego ver cómo ha ido evolucionando. Y has mencionado que ahora hay mucha gente en redes sociales escribiendo sobre gastronomía, y te quería preguntar por esto, ¿no? Como crítico gastronómico que llevas tanto tiempo, ¿cómo ves esta especie de aluvión de gente escribiendo, y como ahora todo el mundo tiene cámara, también posteando sus fotos y demás y compartiendo impresiones de restaurantes? Hombre, este es un tema muy delicado porque además a los que somos periodistas profesionales enseguida nos acusan de que somos gremialistas y que lo que queremos es defender nuestra posición. A mí me parece que las redes sociales tienen una parte positiva, muy positiva para la gastronomía en concreto, porque se ha permitido desarrollar mucho, y si no hubiera sido por las redes sociales probablemente esa expansión, ese boom gastronómico no se hubiera producido, pero también es verdad que luego tienen una parte negativa, ¿no? Yo no estoy contra la gente que escribe en las redes, ya sea en Twitter, ya sea en Instagram, ya sea gente que se ha creado su propio blog. No estoy en contra en absoluto, pero ¿sabes lo que ocurre? Que también al hilo de eso hay gente que sabe mucho y yo los leo y los sigo y me parece que aportan, pero también ha entrado ahí una cantidad de... Bueno, hablando un poco así en plata, de morralla, de gente que no había comido caliente en su vida y que ahora de repente pontifican sobre cuál un restaurante es bueno o es malo, un vino es bueno o un vino es malo, ¿no? Bueno, son las dos caras de las redes. Yo no quiero entrar normalmente en polémicas, yo hago mi trabajo, yo cuento mis cosas en las redes donde estoy y sigo a los, como te digo, a los que de verdad creo que merecen la pena, que los hay y muy buenos. Sí, y es curioso, ¿no? Porque también yo tengo sentimientos encontrados con esto, ¿no? Porque yo también pienso que la gente que lea a esas personas y que enseguida va a detectar pues que su nivel, su rigor o su fiabilidad a lo mejor brilla a veces por su ausencia, y yo creo que esa gente va a acabar siempre yendo a esos otros en las redes sociales que tú comentas, que hay muchos que son muy buenos y que respetan la gastronomía y el periodismo, y luego también a críticos de toda la vida que yo creo que mantienen ese nivel, por supuesto, y que eso va a estar siempre ahí, que al final todo vuelve al origen o a lo primero, ¿no? Ojo, también entre los críticos ha habido también mucha gente que no ha estado al nivel, ¿no? Quiero decirte, hay críticos estupendos, pero también hemos conocido y conocemos a algunos que no han dado la talla. Bueno, quiero decir que ocurre en todos los terrenos. Para mí hay una palabra que es fundamental en este tema de las redes sociales, ¿no? Y en el general en la comunicación, que es la credibilidad. O sea, lo importante es que la gente te crea. Y para que la gente te crea, cuando tú cuentas algo, la gente tiene que comprobar cuando va que es cierto, ¿no? Toda la gente la puedes engañar una vez, 2 veces, pero no la puedes engañar 3 veces. Entonces, llega un momento que para que la gente te siga, para que la gente se fíe de ti, tienes que haberle demostrado que lo que cuentas es fiel a lo que hay, ¿no? Entonces, no inventarte cosas, no exagerar, ser creíble, al fin y al cabo. Sí, aparte, hay un terreno ahí que es gris, que es muy complicado, ¿no? Cuando en los críticos también te hablo de cine, por ejemplo, o incluso
cronistas de fútbol o taurinos y de todo. Que hay ahí un terreno complicado, ¿no? Que es el de la credibilidad, ¿no? El de hasta qué punto alguien empieza a defender ya a amigos o a gente que conoce o protege porque cree que tiene detrás una trayectoria. Me parece muy complicado ese punto. Sí, además la credibilidad, ¿sabes? Va muy ligada a la independencia. Uno de los grandes problemas que empieza a haber ahora en la crítica gastronómica es que los medios no pagan, ¿no? Entonces, eso es un drama para eso, el pagar las facturas, el tener una cobertura económica para el crítico es básica, ¿no? Porque es lo que te da la independencia. Cuando un crítico depende de que le inviten cada vez que va a un sitio y no tiene otra alternativa porque no tiene otros recursos económicos, bien personales o bien del medio para el que trabaja, pues al final lo que se va creando es un micromundo de favores, de yo no voy a hablar mal de ti porque si hablo mal de ti no me vas a invitar. Y esa independencia para mí ha sido fundamental. A mí a veces siempre me ha pagado las críticas, me las sigue pagando. Yo, por tanto, cuando voy a un restaurante, si me quieren invitar, a veces me invitan, no digo que no, pero me da igual porque al final el que se lo ahorra es el medio, no me lo ahorro yo. Y en cualquier caso, esa independencia económica es la que te lleva a esa credibilidad posterior, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Pues que hay mucha gente que tiene que ganarse la vida, yo lo entiendo, y lo respeto. Colegas míos, incluso periodistas, pues que a la vez que están en las redes sociales hablando de restaurantes, hablando de productos, están llevando las cuentas ¿sabes? Como comunicadores de distintas empresas. Entonces, ¿dónde está la barrera, ¿no? ¿Dónde está la credibilidad de alguien que por un lado está cobrando de una empresa y te está contando en sus tweets continuamente, te está hablando continuamente de esa empresa como si fuera una visión independiente, ¿no? Eso también se está dando. A mí eso es lo que más me preocupa probablemente, ¿no? El que rompamos esas barreras éticas que siempre ha habido o hemos intentado tener en la profesión, ¿no? Y eso ahora se pierde, por un lado, porque no hay dinero para pagar, o los medios no tienen dinero para pagar, y por otro, porque la irrupción de toda esa gente que no es profesional, pues evidentemente propicia mucho esto, ¿no? Y tú, desde un punto de vista periodístico, aparte de la credibilidad que has mencionado y que la independencia, ¿qué es lo que te fijas mucho en un crítico de otro medio o alguien que tú hayas admirado o de alguien que empieza? ¿En qué son para ti esas condiciones innegociables? No, pues al margen de la credibilidad no, porque la credibilidad es la clave. Quiero decirte, al final... pero es como... hablabas tú también de críticos de cine. Quiero decir, todos tenemos nuestros críticos de cine de cabecera. Yo sé que determinado crítico, cuando me dice que una película es buena, cuando voy a verla sé que me va a gustar. Y cuando un crítico me dice que esa película no vayas a verla, pues me la ahorro, porque tengo la confianza. En el caso de la gastronomía yo creo que ocurre exactamente lo mismo. Tú tienes tu crítico de cabecera, por así decirlo, tus críticos de cabecera, que son personas que sabes que si te recomiendan algo, eso te va a gustar. Que no siempre, no siempre estarás de acuerdo, pero en la mayoría de los casos sí hay una conexión. Una coherencia, además, ¿no? Claro, y una conexión entre el crítico y sus lectores o el crítico y las personas a las que se dirige. Sí, incluso a veces es bonito disentir, ¿no? Como mentalmente con tu crítico de cabecera. A mí me gusta cuando a lo mejor voy a ver una película y digo, pues mira, no estoy de acuerdo con lo que han dicho aquí los Cowboys de Medianoche o Javier Ocaña en El País, que me gusta leerle, y dices, no estoy de acuerdo con esto, o con algún restaurante. Eso es... Pero se establece ese diálogo mental, que es bonito. Claro, lo peor es la unanimidad. Quiero decir, la unanimidad no puede existir ni debe existir. O sea, hay que disentir siempre y de todo y de todos. Pero lo que sí tienes es una mayor proximidad con personas con las que tienes más confianza, porque siempre que sus recomendaciones han encajado mucho mejor con tus gustos, ¿no? Sean gastronómicos, sean de cine, sean de libros. O sea, la crítica es un terreno muy amplio y no solo hay crítica gastronómica. Y al final cada uno leemos a aquellas personas o seguimos a aquellas personas que sabemos que sus criterios encajan con los tuyos, por así decir. Ojo, puede haber un crítico muy bueno de lo que sea con el que no concuerdes, pues porque sus criterios son diferentes, pero claro, la crítica es subjetiva y es subjetividad pura. Entonces, al final, lo importante es encontrar esa persona a la que tú te puedes aproximar más. Y además también es clave algo que tú has comentado de pasada, que yo valoro mucho de los críticos que me entren ganas de ir a los sitios. Porque a veces hay críticos que hacen como una especie de demostración de conocimiento técnico y eso a mí a veces me aburre. A mí me gusta
los críticos que me mandan, a lo mejor mi padre o un amigo me manda automáticamente el artículo y me dice, tenemos que ir, ¿cuándo vamos? A ver cuándo podemos ir a este sitio y conocerlo. Me acuerdo, tu lista de todos los años, mi tradición con varios de mis mejores amigos es ir a las mejores barras que tú has mencionado o a los mejores restaurantes que has mencionado de Madrid, y es como su tradición y nos hace ilusión porque nos despierta enseguida esas ganas de ir. Claro, mira, yo soy ahora crítico gastronómico, empecé a escribir como te he dicho en el año 92 de gastronomía, pero lo estuve compaginando con mi profesión de periodista, porque yo soy periodista por encima de todo, y yo era subdirector de ABC en los años que estaba haciendo la crítica, hasta hace 12 años que ya dejé definitivamente el periódico. Sigo colaborando con ellos, pero solo para hacer gastronomía, ¿no? Entonces, al ser periodista, yo tengo muy claro que lo importante es contarle las cosas a los lectores, transmitirles lo que hay, ¿no? La realidad lo más parecida posible, que no se trata de abrumar al lector demostrándole que sabes mucho más que él, ¿no? Y que incluso eso al final al lector le acaba molestando y acaba deja de leerte, porque ese aire de superioridad, por así decir, es absolutamente tremendo. Y hay quien lo practica, ¿no? Yo como periodista, como te digo, siempre he procurado escribir o contar las cosas directamente de la forma más entendible para el gran público, porque además si escribes en las redes ya escribes para un grupito muy concreto de gente que son los aficionados. Ahí te puedes permitir determinados lujos. Pero si tú escribes en un periódico que puede tener 200.000, 300.000 lectores cada crítica que escribes, tienes que escribir para el gran público, para gente que no sabe lo que es un dim sum o gente que no sabe lo que es una oveja lacha. Entonces, siempre hay que intentar escribir de forma que se entienda, ¿no? Y explicando las cosas y sabiendo que te diriges a un público más amplio. Son dos mundos un poco diferentes, el mundo del periódico y el mundo de las redes sociales en las que te mueves en grupos muy limitados de gente que sabe. Pero es bonito eso que comentas de la relación con tu crítico de cabecera. Por ejemplo, yo nunca, y lo digo sin ningún tipo de empacho, pero nunca me he metido, por ejemplo, en TripAdvisor. Y hay gente que lo tiene como referencia absoluta y yo nunca me he metido porque siento que no lo necesito. O sea, que yo los sitios a los que quiero ir los conozco o me interesan o me han despertado curiosidad por las 6 personas que suelo leer, críticos pues, como tú en medios, y luego gente también que puntualmente sigo en redes sociales y de cuyo criterio me fío y me interesa. Y entonces luego esa aluvión de críticas como al peso, además, que sí que luego hay categorías y hay gente muy buena comentando ahí, pero no me gusta como la sensación esa generalizada de una media total, me aburre. Bueno, no me extraña porque es que al final esa es un poco la clave, ¿no? Ir directamente a no aburrir, ¿no? A hacerte entender y a llegar a la gente. Entonces hay redes, por ejemplo, Twitter es peligrosa, pero por otro lado llegas muy directamente a la gente. TripAdvisor, yo estoy porque mi hija se empeñó una vez en que me hiciera y me diera de alta en TripAdvisor. Cuelgo una foto de Pascuas a Ramos, no hago apenas opinión ni comentarios, y prueba de ello es que no tengo ni la tercera parte de seguidores en TripAdvisor que en Twitter. Quiero decirte que no le presto mayor atención más que el hecho de que, bueno, hay que estar. Bueno, pues hago caso a los jóvenes y me lo creo. Pero yo creo que es absolutamente prescindible TripAdvisor ahora mismo, ¿no? Twitter me da lo que necesito para contar las cosas a la gente, y luego tengo muchos canales para expresar, porque tengo el blog, pero tengo mi artículo semanal, mi crítica semanal en ABC, tengo mi artículo semanal en los periódicos del Grupo Vocento, en el XL semanal también. Quiero decirte que al final tengo muchos canales para contar las cosas. No necesito más canales. Hay quien no tiene otros, hay quien no trabaja para medios y por tanto no tiene medios. Yo, como los tengo, pues las cosas las puedo contar. Y además, ¿sabes lo que pasa? Que las redes sociales son la inmediatez, ¿no? Es la rapidez y la brevedad. Y muchas veces las cosas hay que contarlas despacio y con calma. Y eso es la gran ventaja que tenemos los críticos profesionales que escribimos para medios, que podemos escribir artículos más reposados, más largos, en los que podemos explicar las cosas y podemos argumentar las cosas. Eso las redes sociales no te lo permiten. Y yo tengo mucha curiosidad, siempre he querido preguntarte cómo es un poco, a mí que me gusta mucho las rutinas de la gente que escribe y demás, ¿cómo es tu operativa? Es decir, para empezar,
¿avisas si vas con tu nombre? ¿No? ¿Luego tomas notas con una libreta siempre? ¿O prefieres mentalmente guardarlo y luego escribir sobre la marcha? ¿Cómo te gusta hacer una crítica? Si a lo mejor la primera vez, o te gusta, preferiría que fuera como ir 3 veces o algo así. Tengo mucha curiosidad por todo eso. Hombre, lo ideal sería, para hacer una crítica, lo ideal es repetir 3 veces, sería perfecto, ¿no? Porque muchas veces tenemos que hacer la crítica por aquello de la inmediatez y por aquello de que no tenemos tiempo para ver todo lo que hay, pues sobre una sola visita. Yo creo que ya después de casi 30 años escribiendo de gastronomía, en una sola visita puedes percibir las cosas. Te puedes equivocar en algún detalle, pero en general, cómo funciona el restaurante, cómo es la comida de ese restaurante, en una visita lo puedes evaluar. ¿Cómo vas a los sitios? Pues depende mucho. Normalmente sí reservo con mi nombre, porque el efecto sorpresa ya no lo tengo. Cuando empecé en los primeros años, pues la gente no me conocía y entonces pues llegabas a un sitio y no sabían quién eras. Ahora es muy raro, aunque todavía lo hay afortunadamente, llegar a un sitio y que no te conozcan. Entonces, bueno, ¿para qué vas a ir con nombre cambiado? Pero sí es importante luego el percibir en el sitio, estar muy atento. A mí me gusta mucho comer solo. Eso me parece que para un crítico es importante comer solo. Yo los críticos que hacen crítica a partir de comidas de 4 o 6 personas, me parece que no se puede hacer crítica. ¿Por qué? Porque al final la crítica es un trabajo. Quiero decir, a mí me encanta comer y me encanta ir con mis amigos y con mi familia y disfrutar de los sitios, pero cuando voy a trabajar, estoy trabajando. Y por tanto tengo que tener toda la atención puesta en lo que estoy comiendo. Entonces es muy importante, si tú estás hablando con alguien, al final se te pierden los matices de un plato, no estás pendiente de cómo trabaja el servicio. A mí me gusta mucho estar muy atento a cómo atienden, porque a mí ya doy por descontado que me van a atender mejor si me han conocido. Pero las mesas de al lado, ¿cómo las atienden? ¿Les hacen caso? ¿No les hacen caso? ¿Les tiran los platos? Sí. ¿Sabes? Y eso lo veo en las mesas de al lado, no lo veo en mi mesa. Entonces, para todo eso necesito estar concentrado, entre comillas. Y eso me obliga o me hace que prefiera comer solo casi la mayoría de las veces. Tomo mis notas, las tomo en el móvil, que para eso ahora antes iba con mi libretita y cantaba mucho. Ahora con un móvil, como parece que es que estás ahí tonteando porque todo el mundo está comiendo con el móvil en la mano, pasas mucho más desapercibido, ¿no? Pero sí tomo notas. Hago fotos, pero hago fotos no tanto por colgar en las redes, que me preocupa menos, porque yo para las críticas tengo el fotógrafo del periódico, pero hago fotos para mi archivo, ¿sabes? Porque además muchas veces cuando voy a escribir de un plato, me gusta ver la foto porque... Claro, lo recuerdas, ¿sabes? Recuerdas detalles, efectivamente. La imagen te vuelve, ¿no? Y con la imagen te vuelve todo lo que es el concepto del plato. Por eso hago fotos, no por ese afán. De hecho, mis fotos son pésimas, como sabéis todos los que me podéis seguir en Twitter. Pero son auténticas y son tuyas. Eso sí, son mis fotos y son auténticas. Y están hechas en el local del que hablo. Hay algo ahí siempre también, cuando leo a críticos gastronómicos, siempre pienso y digo, qué difícil me parece el tema de la calidad-precio, por ejemplo. Me parece un tema delicadísimo, muy sensible y muy difícil de medir, porque hay restaurantes estupendos que sales con la sensación de decir, me sobran 15 euros en el ticket, ¿no? Luego hay otros que dices... Es un sitio muy barato, pero muy auténtico, pero ¿cómo puedo comentarlo para que la gente tampoco vaya y diga, esto me parece de poco nivel? ¿Y cómo valoras otros intangibles, casi por así decirlo, que son pues el ambiente, todo eso? Eso me parece complicadísimo. No, sabes en esa línea de lo que te decía un poco antes de que yo soy periodista y me gusta, por tanto, contarle a la gente las cosas, a mí me parece... que en una crítica de un restaurante hay que hablar de la comida y la comida es importante, pero hay muchos otros factores que influyen en la satisfacción del comensal, ¿no? Y entonces no todo es comer, es cómo te atienden, es cómo es el local, es qué bodega tienen, cómo te sirven el vino. O sea, hay 1000 detalles
que a la hora de evaluar un restaurante son elementos muy, muy importantes también, aunque luego al final te centres más en la comida y hables más de la comida, pero a la hora de esa valoración tienes que tenerlos en cuenta. Y yo lo tengo muy en cuenta. A mí me parece fundamental. A mí me parece tremendo en una crítica gastronómica no se hable del servicio de sala, ¿no? Primero porque el servicio de sala se merece un respeto y segundo porque me parece que forma parte de hay ese tópico que está 1000 veces repetido de que tú puedes salir de un restaurante donde te han atendido maravillosamente, sales con una sensación mucho mejor que en un restaurante donde has comido maravillosamente, pero te han maltratado, ¿no? Que eso pasa muchas veces. Y entonces tu percepción como cliente del restaurante no es buena. Bueno, pues todo eso hay que valorarlo. Yo creo que al final, a la hora de valorar un restaurante, de esa puntuación que le ponemos, que yo no soy muy partidario, pero en fin, a los periódicos les gusta mucho indexar todo y ponerle cifras a todo, pues en esa calificación... Cuando alguien lea una crítica mía, en esa nota no está solo la comida, están todos los elementos que rodean y que hacen que el restaurante la experiencia en el restaurante sea satisfactoria o no lo sea. Una pequeña parada antes de continuar mi charla con Carlos Maribona para ponernos un nuevo y chisporroteante Seagram's Tónica con el que acompañar y reanudar nuestra conversación para empezar a hablar de sus restaurantes favoritos y de algunos de sus menos favoritos, de modas, de errores, de comida a domicilio, de sitios que ya no están, de placeres culpables, de recuerdos y de muchas, muchas, muchas más cosas. Hasta ahora. Lo que te quería hacer ahora es la tradición que tenemos, un cuestionario Proust también, que se lo hicimos un poco adaptado a Garci. Y también te lo quería hacer a ti, un poco de restaurantes favoritos, de ahora lo que se dice mucho, ¿no? Experiencias, de sitios así que te gusten o de recuerdos también. A ver cómo vas, ¿qué te parece? Muy bien. Sí. Para empezar, ¿cuál es tu idea de felicidad perfecta en un restaurante? Pues que todo sea armónico, o sea, que la comida sea maravillosa, que el servicio de sala sea exquisito y que pueda beber un vino fantástico acompañándolo. ¿Y qué es lo que más te desagrada en un restaurante? Lo que más me desagrada en un restaurante es el mal servicio, es el ruido y es la incomodidad en las mesas. Un mal servicio, unas mesas incómodas y un restaurante muy ruidoso son cosas que me molestan profundamente. Sí, estuvo aquí Miguel Milá y hablaba mucho de su obsesión con la acústica de los restaurantes, de cuando a veces es tremendo. Es fundamental. A mí me parece que un restaurante que invierte a veces verdaderas fortunas en decoración, no sé qué, y no tienen en cuenta ese detalle básico de que cuando el restaurante está lleno, ahora desgraciadamente en estos días los restaurantes no se llenan pues porque no pueden, pero cuando un restaurante está lleno y que no puedas mantener una conversación medianamente normal con la gente con la que estás comiendo, a mí me parece una de las cosas más preocupantes y desde luego no vuelvo normalmente a restaurantes de ese tipo. Y personas del mundo de la gastronomía, te puedo hablar de cocineros, empresarios, periodistas, que tú admires, o sea, algún cocinero, alguien así del mundo que... Hombre, yo admiro a todos los cocineros que han aportado, que vienen de casi de cero y han conseguido convertirse en referencia, ¿no? Quizá un David Muñoz sea un ejemplo perfecto, ¿no? De alguien que se hace a sí mismo y llega a la cumbre. A mí eso me parece lo más admirable. En el mundo de la empresa, un poco lo mismo, gente que ha sido capaz de invertir en modelos de negocio que aparentemente no podrían ser o no deberían ser muy rentables, pero que lo ha hecho un poco por pasión y por vocación. Toda esa es gente que es muy digna de admiración. ¿Qué moda crees en el mundo de la gastronomía y restaurantes crees que va a pegar fuerte?
Ahora mismo yo creo que no son años buenos, o no, este no va a ser un año bueno para crear tendencias, ¿no? Para modificar lo que ya hay. Yo, al contrario, sobrevivir va a ser la moda. Al contrario, efectivamente sobrevivir. ¿Y qué ocurre además? Cuando hay crisis, sea económica, sea social, de todo tipo, la gente se vuelve más conservadora, con lo cual yo creo que más que abrirse nuevas tendencias, lo que nos espera, que ya se está dando, es un poco una regresión, ¿no? Una regresión a la cocina tradicional, a los sabores tradicionales y menos experimentos. Como tendencia general, quiero decirte, evidentemente va a seguir habiendo cocineros que van a seguir creando y van a seguir aportando, pero cada vez menos, porque cada vez va a haber menos público para ese tipo de gente, por lo menos mientras duren estas situaciones complicadas en las que nos estamos moviendo ahora. ¿Y crees que esto del delivery, de la comida a domicilio, es sostenible y te gusta? Lo es, y además yo creo que el gran cambio positivo, de las poquísimas cosas positivas que nos ha traído esta pandemia que nos azota, es cómo el delivery ha cambiado radicalmente. Hemos pasado del delivery del fast food infame a un delivery muy cuidado. O sea, los cocineros han visto ahí una vía de supervivencia. Lo que pasa que en los primeros meses fue muy improvisado, pero ahora ya hay muchos que están ya con modelos muy pensados, tanto económicamente como empresarialmente, con instalaciones específicas que no interfieren en el restaurante. Y ahora hay un delivery, en los últimos meses lo hemos podido comprobar, un delivery de mucha calidad. Yo creo que ahí hay un terreno importante, la gente trabajando en casa, los que van a pagar el pato son los del menú del día, pero esos menús del día que están dando los bares de barrio hasta ahora, pues eso se va a sustituir por unos menús del día hechos por cocineros con más o menos peso. Yo creo que el delivery ha venido para quedarse, el buen delivery ha venido para quedarse. A mí me gusta, yo he probado este año más de 20 deliveries y he encontrado cosas verdaderamente positivas. Y yo creo además que ese es un terreno que a medida que se va desarrollando, se va ampliando. Quiero decir que al final vamos a poder tener, y ya tenemos algunos ejemplos, un delivery nacional. Quiero decir que vas a poder recurrir a restaurantes de fuera de tu ciudad que sirven a toda la península, ¿no? Y entonces eso también cambia mucho las percepciones. Estoy pensando, pues, por ejemplo, en Nacho Manzano o en los Morán de Casa Gerardo, que están mandando una comida estupenda a cualquier sitio de España, ¿no? Y tú puedes tener la fabada de Casa Gerardo y puedes tener el arroz con pitu de Nacho Manzano, lo puedes tener en tu casa y en muy buenas condiciones. Eso sí que cambia completamente. Qué interesante. Además, es verdad que era un proceso que a lo mejor se venía barruntando y que ahora se ha acelerado por esto. Claro. Y que quizá al principio ha sido un poco más, como tú decías, improvisado y difícil en esas condiciones de la pandemia y todo esto, pero que a mí me parece muy interesante la profesionalización del delivery, que además ya se deje de ver como una locura el recurrir a eso para comer y probar sitios. Es que yo creo que incluso, fíjate, bueno, yo ya soy mayor, pero la gente mayor no lo veía como una alternativa, ¿no? Hay que ir al restaurante sí o sí, pero si el restaurante viene a tu casa y viene en unas condiciones adecuadas, ¿por qué no? Sí, además... No? A veces está asociado un poco a lo cutre, como tú has dicho, a lo hecho sin... Es que es lo que era, las pizzas malas y las hamburguesas malas, ¿no? Y ahora resulta que, pues eso, que un David Muñoz te está mandando la comida a casa, o estos que te he citado asturianos, o en Madrid, pues Roncero y Freisa y Dani García, todos tienen, y además muy cuidado, ¿no? Muy cuidado en la presentación, muy cuidado en lo que envían para que lo que te llegue a casa sean las cosas que viajan bien, porque no todos los platos evidentemente viajan bien. Y además se abre un terreno que todavía no está muy explorado, pero que ha habido algunos amagos estos meses, que es el terreno más lujoso, obviamente, para un tipo de público más de restaurante de alto nivel, que es el cocinero en tu casa, ¿no? El cocinero viene a tu casa, cocina en tu casa, con un camarero o dos. O sea, tú tienes la cena del restaurante hecha en tu casa, servida en tu casa, evidentemente a un precio que es más alto que el del otro delivery, pero yo creo que hay un público para eso también, ¿no? Y ahí hay una salida para cocineros, para abrirse por lo menos unas vías de negocio mientras las cosas no estén como deben. Sí, no, a mí estas nuevas vías me parecen, aparte necesarias, bonitas y además desde un punto de vista empresarial, que estimulantes, ¿no? Creativas, como ahora eso, yo me fijo mucho, son tonterías, pero el packaging del delivery, como
cómo lo hacen para que se estructure todo mejor y no perder y todo eso. Me parece muy bonito y muy interesante. Hay packaging perfectos, o sea, pero el de Dani García, por ejemplo, está cuidadísimo, pero cuidadísimo, ¿no? Y estéticamente bonito. Pero luego hay otros que lo que hacen es mandarte las cosas de una forma que tú en casa no tienes que pensar y que te salen perfectas. Mira, he probado esta semana pasada un arroz de un cocinero asturiano que se llama Bruno Lombán, que tiene un restaurante que se llama 15 Nudos en Ribadesella, y entonces ha empezado a mandar los arroces a casa. Es un especialista en arroces y el otro día pues me mandó le pedí yo uno de gambas con curry rojo. Viene el caldo en un sitio, el arroz ya medio preparado en otro, no sé, 5 bolsas, tú vas abriendo las bolsas. En 15 minutos tenía un arroz que estaba espectacularmente bueno para estar hecho en casa y haberlo montado yo y haber venido con todo desintegrado, por así decir, ¿no? Es decir, que ahora mismo hay técnicas, hay medios, no solo el packaging, sino la forma de preparar ese arroz, de preparar ese caldo para que a ti te llegue y no tengas más que reunirlo todo, juntarlo todo en una cacerola y te salga, que lo permiten perfectamente, ¿no? O sea, que ahí hay un terreno enorme, enorme, y que todavía va a dar mucho juego. Y yo creo que al final, esto es lo que decían, no, es que los cocineros se tienen que reinventar, que palabra espantosa, ¿no? Lo que tienen que hacer los cocineros, o lo que han hecho los cocineros, es adaptarse a una situación y buscar la forma de supervivencia. Todos en situaciones extremas buscamos la supervivencia. Yo creo que los cocineros, los restaurantes están en esa batalla ahora mismo, ¿no? ¿Tú con qué comida lo has intentado pero nunca has podido con ello? Yo, por ejemplo, yo con el queso azul no sé por qué no puedo. Pero ¿tú tienes alguna comida o un tipo de comida? Yo nunca he podido, pero desde niño con la leche es que me pone la leche sola, o sea, la leche le pones algo. De hecho, el café jamás lo tomaré con leche, jamás. Lo tomo siempre solo. Entonces, la leche y algunos derivados de la leche, el yogur fundamentalmente, son cosas que desde niño tengo una aversión tremenda. De vez en cuando pruebo ahora un poquito algún postre con yogur, lo pruebo, pero vale, lo pruebo, porque es que no puedo con ello. Siempre hay algo que se te atraganta, efectivamente. Sí, eso lo decía Don Draper en Mad Men. Decía, yo nunca he tomado leche, sospecho que odio a las vacas. Pero yo no odio a las vacas, porque la carne de la vaca me encanta, y hay otros derivados de la leche, como el queso, que soy absolutamente incondicional, ¿no? Quiero decirte que es simplemente es algo de niño. Yo creo que mis padres se esforzaron mucho por darme aquellos yogures que había entonces cuando yo era pequeño, aquellos de Danone en tarros de cristal, y no podía con ellos, y nadie lo entendía, porque a los niños les encanta el yogur, por lo visto, y bueno, sí. Y se me ha quedado aquí grabado, sí. Y lo tengo fuera de todos mis registros. Lo evito. Fíjate que he probado las cosas más asquerosas del mundo, porque he probado serpiente en China, he probado sesos de mono, pero Quiero indagar en esto, a lo Indiana Jones, No es Indiana Jones, es simplemente curiosidad por probar sabores nuevos. Y de esto, lo más exótico que te haya gustado y que digas, sorprendentemente me ha encantado algo así, la carne de camello, o no sé, tengo ni idea. No, hay algunas carnes africanas en Sudáfrica de algunos animales que dices, esto no me lo hubiera comido nunca, pero sí te lo comes, ¿no? Del resto de cosas que he probado no es que me hayan entusiasmado. Quiero decirte, esa serpiente, que, como te digo, comida cortada, además en el momento, en vivo, que he comido en algún pueblo de China, pues, por ejemplo, lo pruebas porque lo tienes que probar, pero te da bastante asco determinados sesos, determinadas cosas. Se te quedan el sabor ya para siempre, porque lo tienes que probar, ¿no? Y dices, bueno, pues yo ya lo he probado una vez y así me ahorro probarlo una segunda. Pero eso no es también un poco, ¿cómo decirlo? Hay algo ahí, lo pienso muy a menudo, ¿no? Como cierto relativismo cultural, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú ves, fuera de nuestro contexto y fuera de tal, tú ves un bogavante, o sea, un percebe o un langostino y dices, esto es repugnante, ¿no? Porque lo tenemos asociado que está riquísimo, pero que tú el bicho como tal lo ves y dices, ¿esto quién...?
Eso está clarísimo. Eso es un componente cultural. O sea, nosotros estamos acostumbrados a comer caracoles y a comer angulas y a comer percebes. Un yanqui en general, por ejemplo, el percebe le parece una cosa repugnante, ¿no? Y ya no te digo, pues eso. Y aquí comemos los corderitos recién sacrificados y lechales, o sea, infanticidio absoluto. Y eso en otras culturas les parece una cosa terrorífica. Y aquí nos comemos la cabeza del cordero, además, o se la comen algunos en los pueblos todavía. Y esas cosas forman parte de la cultura, de lo que tú has aprendido de niño y lo que te ha parecido que era lo más. Si tú vas a México y la gente come insectos, ¿por qué? Porque es una cuestión cultural. A ti el insecto te causa un cierto rechazo. Pues seguramente, aunque hay insectos que tengo que decir que están muy buenos. Pero es verdad que es una cuestión puramente de aprendizaje, de cultura. Y cada cultura tiene sus alimentos y extraña o le parece terrible que otros coman otras cosas. Que un chino se coma un perro nos parece una cosa terrible. Aquí mismo en España se come caballo en algunas zonas de España, del norte de Castilla, Palencia, Burgos. Y sin embargo, el caballo, para mucha gente, comer un caballo culturalmente es una atrocidad, porque el caballo es un animal noble. Quiero decir, bueno, pues la gente que ha vivido en esas zonas de Castilla, su proteína era esa, como para los mexicanos en determinadas zonas y en otros sitios de América o del mundo, el insecto es la proteína. Bueno, hay que sobrevivir y entonces comes lo que tienes a mano. Los escamoles, ¿no? Y todo esto. Claro. Bueno, el escamol es el más elegante de todo lo que tenga que ver con los insectos. El chapulín ya nos ponemos más. Ya el chapulín más. Y ya si comes tantarrias, que es una especie de cucarachas grandes fritas, y no están malas, porque al final es el crujientito al morderlo, ¿no? Pero que todo es cuestión. A mí lo que me parece que culturalmente tenemos nuestras limitaciones y yo por eso lo que procuro siempre es probarlo todo, ¿no? Luego las cosas me gustarán o no me gustarán, pero hay que probarlas. Sí. Eso es, y hay que romper los tabús, porque si no, hay cosas que a lo mejor te las vas a perder y no vale la pena. Y bueno, ¿a qué sabe esto? Pues ya, ahora ya sé a lo que sabe. Sí. Y curioso lo que decías antes de la memoria, ¿no? A veces como los sabores, como eso salía, por ejemplo, en Ratatouille, la película esta, ¿no? El crítico, sí, que era como el malvado, le mandaba hacia atrás un sabor. Eso es muy bonito y muy evocador, ¿no? De cuando tú pruebas algo y dices, me recuerda a lo mejor a un viaje, a una infancia, tal. Eso, fíjate, eso nos limita muchas veces mucho porque yo creo que el pasado lo tenemos siempre idealizado, ¿no? Sí. Todo lo que tenemos en la memoria, a medida que van pasando los años, lo vas convirtiendo en cosas mucho más bonitas de lo que fueron, ¿no? Y con la comida pasa mucho, ¿no? Todo el mundo te dice, no, es que las croquetas de mi abuela, es que aquel cocido que hacía mi madre. Pues probablemente lo tienes idealizado y probablemente si ahora lo volvieras a comer y lo compararas con ese que estás comiendo y que estás diciendo que este no es como aquel, probablemente te darías cuenta de que no, de que era mucho más graso, de que tenía un producto de mucha peor calidad y al final esa idealización de la memoria, idealización del pasado en la gastronomía juega muy malas pasadas. Eso lo dice mucho Massimo Bottura, ¿no? Que es como un poco su guerra, ¿no? En Italia, además, que es un país muy de tradición y muy arraigado, que él tiene batallas continuas porque el pesto de su abuela dice, pues oye, el pesto de su abuela también merecía una evolución o una revisión, o quizá no era tan perfecto como nosotros creíamos que era y se puede hacer mejor. Sí, pasa con todo, ¿eh? Ya te digo, el otro día ahora siempre hay un día mundial de algo y el sábado pasado fue el día mundial de la croqueta. A mí esas cosas me horrorizan, pero en el periódico estas cosas les encantan. Hazme un ranking de 10 sitios donde comer croquetas en Madrid. Bueno, se publica, hay mucha gente, pero empiezas a leer comentarios, bueno, como las que hacía mi madre, tal, otro, y las que no sé qué, y las que hacían, todo el mundo tiene su croqueta ideal en la cabeza y todo lo demás. El problema no es que lo tengas en la cabeza, el problema es que desprecies todo lo que no sea eso, ¿no? Yeah. Y eso también pasa bastante. Creo que te leí a ti, además, ahora que sacas el tema de la croqueta, un tema siempre complicado y de que todo mundo tiene una opinión, pero me hace gracia, lo había pensado también yo, y creo que te lo leí a ti, que decías como que ahora todas las croquetas tienen que tener algo encima. Sí, me lo leíste a mí. Es que ahora ¿ves? Dice tendencias, ¿no? Son modas absurdas. Alguien de repente un día decidió poner encima de la croqueta lo que fuera
Y ahora se está creando una moda en la que es la croqueta de jamón, le ponen una lonchita de jamón, pero el jamón tiene que ir dentro. O le ponen un trozo de cecina, o le ponen un trozo de bacalao, si la croqueta es de bacalao, o le ponen un pimientito. Vamos a ver, la croqueta es la croqueta, y la gracia de la croqueta está en lo que lleva dentro, no en los adornos por fuera. Pero como alguien lo hizo y le divirtió y otro fue y también lo hizo y al final empiezas a aparecer, porque además uno de los grandes problemas de la cocina y de los cocineros es la falta de personalidad, ¿no? Sí, ahí estoy muy bueno y quería entrar aquí. Sí. Y esa falta de personalidad, ¿a qué lleva? A hacer cartas clónicas en las que si de repente el stick tartar funciona en 3 sitios, todo el mundo tiene que tener un stick tartar, o todo el mundo tiene que tener un ceviche, o todo el mundo tiene que tener una hamburguesa de Kobe. Vamos a ver, hay que tener un poco de personalidad y muchos cocineros no la tienen, ¿no? Y entonces dicen, ¿no? ¿Qué funciona en el restaurante de al lado? Y se va creando una especie de ola en la que todas las cartas son clónicas, son repetitivas, encuentras las mismas cosas en todos los sitios y no hay nada más aburrido que eso. Sí, además eso, se genera ese producto, o sea, ese fenómeno como un poco de imitación, sin darse cuenta quizá, pero como pasa muchas veces también pues, en el mundo de la literatura, se pone algo de moda y todo el mundo quiere sacar una novela parecida igual, replicando con los mismos títulos, con los mismos... O, yo qué sé, los futbolistas meten un gol y todos lo celebran igual. Pues los cocineros, Exacto. pues a veces eso. Exacto, pero eso no es más que falta de personalidad. Quiero decir que a lo mejor alguien un día a una croqueta le puso encima algo y bueno, pues ese día tenía sentido, lo hizo por algo que él entendía que había que hacerlo y tenía su gracia. Ahora, cuando eso mismo te lo encuentras ya en todas partes, pues deja de tener su gracia. Y ese es uno de los mayores problemas que tiene la gastronomía ahora, ¿no? Ese espíritu de imitación de si esto funciona, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Tú haz tu línea, haz tu carta, haz tus platos, busca tu propia personalidad, ¿no? Eso además es verdad que uno lo percibe cuando va a un sitio y le parece que dices, mira, este sitio es este sitio y no voy porque sé que lo que me voy a encontrar aquí no lo puedo hallar en otros sitios. Eso es... Claro, es que la mayoría de las veces vamos a restaurantes buscando cosas diferentes. O sea, que cuando quieres comer determinada cosa, tienes tus restaurantes de referencia para comer esa determinada cosa, ¿no? Y cuando lo que te encuentras es un popurrí de todo un revolutum allí mezclado en la carta, bueno, ¿y este señor qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le gusta hacer? No lo veo, entonces no me interesa ese tipo de restaurantes. Me interesa el restaurante que tiene su personalidad propia y que tiene su apuesta propia, que me da igual que sea una tasca que hace los mejores callos del mundo, claro. Que el Casa Dani del Mercado de la Paz que hace una tortilla fantástica. Me da igual, no tiene por qué ser cocineros de élite, sino cualquier persona que hace algo que marca un territorio y que te obliga a ir expresamente para buscar esas cosas. Sí, a mí me gusta mucho eso, la especialización, ¿no? ¿Dónde puedo encontrarme el mejor sándwich mixto, aunque sea algo tan básico como eso? Sí, aunque sean las cosas más elementales, pero lo importante es que sean las mejores, o que por lo menos sean las que a ti te van a gustar y que sabes que vas a disfrutarlas. Esa es un poco la clave. Ahora, cuando todo se mezcla, pues tenemos un problema. ¿Y qué crees que está sobrevalorado en los restaurantes? ¿Qué está sobrevalorado en los restaurantes? Esa es una buena pregunta. Yo creo que está sobrevalorado ahora mismo un tipo de cocina creativa que no es tan creativa. Quiero decir, casi nos remitimos a la pregunta anterior, ¿no? Está sobrevalorado determinados platos que todo el mundo cree que tiene que hacer. Y hay una sobrevaloración de la cocina creativa, que empieza a frenarse, pero que todavía sigue. O sea, ese cocinero que dice, es que este chico es muy creativo, y parece que ya con eso ya está todo resuelto. Y el hecho de ser muy creativo no implica que seas bueno, simplemente que creas cosas. Y el tema del menú de degustación en todos los sitios es un poco también excesivo, ¿no? El menú de degustación es un gran problema. Afortunadamente empiezan a darse cuenta, y además en estos tiempos complicados más, porque evidentemente es más difícil mantener los menús de degustación. A mí me parece una auténtica barbaridad y nunca me ha gustado
salvo en 5 o 6 sitios que se lo pueden permitir porque tienen una lista de espera de un año, siempre me ha parecido una barbaridad tener solo un menú degustación. A mí me parece que el menú degustación hay que tenerlo porque hay un tipo de público que le gusta, sobre todo en determinados restaurantes, probar muchas cosas, y evidentemente el menú degustación te permite acercarte mejor a la cocina del cocinero que pidiendo a la carta, pero el menú degustación siempre tiene que estar acompañado de la carta. Porque hay gente que no quiere comerse 10 platos o 8 platos, porque hay gente que quiere comer un primero y un segundo, pues porque por 1000 motivos, motivos dietéticos, motivos de educación, tiempo. Motivos de tiempo. Claro, si tú vas a un restaurante que solo tiene menú, a mediodía no puedes ir a una comida de trabajo en los sitios donde solo hay menú. Y luego el menú tiene otro enorme problema, y es que la clientela no puede repetir, porque al final, si tú tienes un menú y siempre es un menú, no vas a los sitios. Por eso ya te digo, eso solo puede permitir sitios que tienen, son súper especiales, pues un Celler de Can Roca se puede permitir trabajar solo con un menú. Pero otros restaurantes más medianos que llegues y digan, no, es que aquí solo hay un menú. Claro. Pues no me interesa. O sea, lo que sí a mí me parece que funciona muy bien y está funcionando muy bien y tiene mucho más recorrido es el menú a la medida. Quiero decirte, sobre los platos de la carta que te ayuden, claro. Porque si quieres probar más cosas, quieres comer más cosas, pues que te hagan una especie de degustación, pero sobre lo que hay en la carta. Y tú eliges. Porque además el menú degustación es una imposición del cocinero, y hay cosas que te pueden gustar y hay cosas que no te apetecen nada comerlas porque las has comido el día anterior o por lo que sea. Sin embargo, esta fórmula de elegir yo sobre la carta, de acuerdo con el cocinero o de acuerdo con el maître, ir a hacerme un menú a medida, oye, pues mira, de entradas esto y esto, en pequeñas cantidades. Eso sí le veo mucho más recorrido. Pero eso está basado en una carta, no está basado en la imposición del menú o en la dictadura que yo he escrito alguna vez, la dictadura del menú degustación. ¿Y tú cómo te dosificas para comer tanto? Digo, para tener que probar tantos sitios y no salir a veces de... Pues así estoy, más pasado de peso que otra cosa. No, pero se te ve bien, Carlos. Pero ¿no? Muchas gracias. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que hago es reducir. Ahora cada vez salgo menos por la noche, no voy a cenas habitualmente, o sea, como a mediodía. Y cuando estoy en casa, que no estoy mucho este año sí, porque la pandemia me ha obligado a no viajar, pero normalmente yo me paso el año viajando por España y por el mundo. Lo que hago es hacer cosas súper ligeras, ¿no? Entonces, yo tengo un problema, ¿ves? Que choco con mi mujer y choco con mi familia, y es que llega el sábado y el domingo y lo que me gusta es quedarme en casa para comer poco y comer 4 cositas que me puedan apetecer, ¿no? Y porque he comido 5 días de la semana, claro, en restaurantes. Y claro, eso mi mujer no lo entiende bien, y a veces mis hijos tampoco, ¿cómo no vamos a salir? Y entonces es lo que menos me apetece del mundo, salir el sábado y el domingo después de haber estado 5 días comiendo. Pero bueno, al final es una cuestión de dosificarte a mí me gusta todo, tengo ese problema o esa ventaja, y entonces al final, bueno, procuro comer menos de lo que me apetecería comer. ¿Y cuál dirías que es tu mayor decepción gastronómica? A lo mejor el típico sitio que querías ir, a lo mejor fuera de España, donde fuera, que tenías un montón de ganas, que lo tenías marcado en el calendario, y cuando llegaste dijiste, ¿era todo esto? Pues mira, eso me ha pasado, sí, pasa en algunas. Me pasó en México, en Pujol de México. En Pujol de México me llevé una frustración. Yo soy un enamorado de México, de la cocina mexicana. Viajo casi una vez al año o cada 2 años hago un viaje a México. Y Pujol fue para mí una decepción muy importante, porque era un sitio que toda la gente lo tenía tan mitificado. Cuanto más mitificado está un sitio, siempre las posibilidades de decepción son mayores, ¿no? Para mí fue el más importante, ¿no? Luego también he tenido alguna... a mí, por ejemplo, el Dicas... El Luis XVI de Mónaco de Dicas también me pareció muy decepcionante, no el sitio, que es mágico, me pareció muy decepcionante la comida, ¿no? No estaba a la altura de lo que yo esperaba de un Dicas en Montecarlo. Pero bueno, a veces también, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces las frustraciones, aparte de por expectativas
que no debes generarte, influyen 1000 factores, ¿no? Influyen con quién vas, influyen los problemas que estás teniendo en ese viaje o las cosas que tienes alrededor. Entonces eso también influye. Por eso la crítica es tan subjetiva, ¿no? Porque al final somos personas y no podemos sustraernos a todo lo que nos rodea, ¿no? Y eso, la gente con la que vas, los problemas que estés teniendo, hacen que una misma comida pueda cambiar de un día a otro. Pero eso está bien bonito, ¿no? Que permeen esas cosas, ¿no? Cuando alguien escribe y que veas un poco, incluso a veces, su estado de ánimo o sus debilidades. Yo sé que a ti te gusta mucho el mexicano, entonces cuando hablas algo me fijo con especial interés de la última taquería en Madrid y tal. Entonces es bonito también. Bueno, es que al final todos tenemos quiero decir, somos personas. Claro, y cosas que nos gustan más y cosas que nos gustan menos. Entonces, cuando uno tiene debilidad por algo, pues probablemente lo deja traslucir, ¿no? Pues eso es lo que dices de los mexicanos. Yo tengo esa debilidad por México y por lo mexicano, y entonces siempre voy con un espíritu muy abierto a cualquier restaurante de cocina mexicana. Luego ya las cosas pueden ser mejores o peores, pero voy muy predispuesto, mientras que a lo mejor a otro tipo de cocinas que me interesan menos pues a lo mejor no llevo esa predisposición. Yo entiendo que eso va a afectar a lo que yo escribo y no lo niego, pero en fin, yo escribo y lo firmo y bueno, pues que la gente lo lee o no lo lee y cada uno que saque las conclusiones que quiera, pero no puedo sustraerme a esas cosas. ¿Y cómo te ha sentado el cierre de .mx, que era uno de los grandes mexicanos de Madrid? Pues me ha sentado muy mal porque efectivamente no solo era uno de los grandes mexicanos de Madrid, o sea, era el gran mexicano de España y probablemente el gran mexicano de Europa, ¿no? Y yo fuera de México, salvo en San Diego, en Estados Unidos, donde encontré un par de sitios verdaderamente brillantes, pero es que San Diego está cerca de la frontera con México, tampoco lo podemos olvidar, pero a mí me parece que no he encontrado, ni siquiera dentro de México, muchos restaurantes con el nivel de cocina, con ese punto de innovación, que no rompedora, pero de innovación que tiene Roberto. Afortunadamente parece que está ya trabajando en un proyecto nuevo y no va a ser un cierre definitivo, afortunadamente. O sea, o no vamos a perder a Roberto Ruiz, que a mí me parecería tremendo, porque es un cocinerazo. Otro día vi un documental que recomiendo a los oyentes que lo vean, lo pondré en las notas del podcast, que se llamaba Gold, que era de un crítico gastronómico de Los Ángeles que hace como mucho recorrido por sitios de tacos y de demás, como de influencia mexicana por la proximidad, y me recuerda a veces a cosas a ti de descubrir sitios un poco fuera del radar y de esa especie de proximidad por lo mexicano, y lo disfruté muchísimo. Además, muy bonito y muy interesante cómo hablaban de ese A mí trabajo. me encantaría hacer un recorrido por taquerías por México, por todo México y por todo el sur de Estados Unidos. Sería dedicarle 2 meses a visitar taquerías. Estuve con uno de los grandísimos cocineros mexicanos y además el tipo que más ha estudiado y más ha investigado, que es Ricardo Muñoz Zurita. En el último viaje a México que hice, que fue justo pues en diciembre del 19, 3 meses antes de la pandemia, estuvimos en México y me llevó a varias taquerías del DF en el mismo día, ¿no? Hicimos una especie de recorrido de taquerías, 5 o 6 taquerías, y fue maravilloso. Primero porque es el tipo que más sabe, con lo cual te explicaba el origen de cada salsa, el origen de cada plato, el origen. Eso ya, ir con alguien que te cuenta y te explica y te documenta, es mágico. Pero es que encima, pues esa experiencia, ¿no? Y eso lo tengo apuntado, y yo creo que en cuanto pueda, perderme un mes por México, voy a hacer la ruta de las taquerías mexicanas. Qué bueno. ¿Y aquí en Madrid, tacos, cuáles tus predilectos? Pues aquí en Madrid, en un plan un poquito más moderno, y además son españoles, Magüey Taco Bar me parece un sitio estupendo. Y luego en un plan rústico de taquería genuina, a mí la taquería Mi Ciudad me parece un valor seguro, que tiene 2 establecimientos. Exacto. ¿No? Y está ahí en el centro, y la verdad es que a mí son 2 estilos distintos. Uno es la taquería genuina, de que no tienes más que la mesita y te tomes los 2 tacos por poquísimos euros con una cerveza y te vas. Magüey es una cosa un poco más institucionalizada, más occidentalizada, por así decir, pero los tacos están muy buenos. Taquería Mi Ciudad, yo siempre lo he comentado aquí alguna vez, que yo lo descubrí comiendo en el Celler de Can Roca, que estaba con
conocí a unas personas ahí que eran, además, me acuerdo perfectamente de lectores tuyos y demás. Y hablando de cosas, uno era un absoluto conocedor de la comida mexicana y me recomendó ir a la taquería de mi ciudad. Me dijo, es lo que es, no Claro. vete platos de plástico, muy improvisado y muy de batalla, pero muy auténtico a la Pero vez. es que eso es una taquería. Sí, Eso sí. es una taquería. Claro, claro. Si tú puedes hacer una versión refinada, pero al final el espíritu de la taquería es ese, es la de Por la supuesto. silla incómoda, de tomarte 2 tacos Sobre la marcha, 15 sí. minutos sobre la marcha, Exacto. improvisarlos, los 2 tacos, pringarte bien allí, limpiarte con las servilletas de papel, tomarte la cerveza a morro y ya está. Sí. Y fuera, y pagar 8 euros. Y ya está. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Eso es una taquería. Que luego que todo lo queremos refinar Y y al sofisticar, final sí. le damos ese punto de sofisticación a las cosas. Bueno, es que también hay gente que no se sentaría en taquería Mi Ciudad, yo lo entiendo. Ya. Porque hay un tipo de gente que es muy exquisita. Bueno, pues entonces hay que darle el taco refinado, pero pierde ese punto de autenticidad. ¿Y tu desayuno predilecto? ¿Qué te gusta a ti desayunar? Ya sabemos que leche no. Yo desayuno muy poco porque trabajé muchos años por la noche en el periódico, estuve en la redacción de noche, yo era el redactor jefe de noche, y eso me cambió mucho los hábitos de vida, ¿sabes? Entonces salíamos del periódico a las 4 o 5 de la mañana, a veces nos íbamos por ahí, incluso había algunos sitios abiertos donde comer algo, sobre todo en la calle Echegaray, había un argentino que ya no está, que era maravilloso. Pues estoy hablando de los años 80, claro, 80, principios de los 90. Echegaray era buen sitio de sitios de... Había sitios abiertos a las 3 y las 4 de la mañana y ya te digo, al salir de la redacción, pues muchas veces nos íbamos a picar algo. ¿Qué ocurre? Que me acostaba a las 6 de la mañana y ya me levantaba para comer. Claro. ¿Qué ocurre? Que ya no desayunas. Entonces vas perdiendo el hábito del desayuno. Entonces, ¿ahora qué desayuno? Desayuno un café y un zumo de naranja y ya está. No, es que no me entra nada más, ¿sabes? Si viajo, sí me gusta en hoteles en el extranjero, no en España, porque los hoteles de España también son todos clónicos, como hablábamos antes de los restaurantes. Tienen los mismos desayunos, es una cosa terrible, con alguna excepción honrosa. Entonces, en el extranjero sí me gusta porque muchas veces puedes probar cosas de la gastronomía local que te las ofrecen en el propio restaurante, ¿no? Pues irte a Finlandia o a Suecia y desayunar unos arenques, pues es una cosa divertida, ¿no? Entonces ahí sí voy a desayunar, pero ya más como curiosidad que como ganas de desayunar. ¿Y el Sandwich Club? ¿En qué hoteles te han gustado el Sandwich Club? Es complicado. Más, el Sandwich Es Club, que encontrar buenos no es nada fácil. No es nada fácil. Yo pensaba que era algo más canónico y luego No, te encuentras, te encuentras cada aberración y cada experimento que dices, ¿por qué me alteras lo que vengo a buscar, que es el Sandwich Club de toda la vida? Pues pero esa es la eterna manía de cambiar las cosas, de querer mejorarlas. Vamos a ver, si una cosa ya es mejor, ya está perfeccionada, ¿para qué tienes que tocarla? Nunca toques lo que funciona. A mí me parece una norma básica. Claro. Pero mira, pasa con los Sandwich Club, pasa con la coctelería, pasa con montones de cosas. O sea, un dry martini es un dry martini. Y si tú le pones 2 cosas que no corresponden al dry martini ortodoxo, ya no es un dry martini. Llámalo como quieras, pero ya no es un dry martini. Y como eso, tantas otras cosas. Mira, una gilda, simplemente una gilda. Ahora todo el mundo hace gildas, pero hace gildas sofisticadas, en la que les mete una sardina, le meten... Vamos a ver, la gilda es la gilda. Y es un pincho que está absolutamente perfeccionado. Su aceituna, su anchoa y su guindilla. Y ya está. Y ya está. Todo lo demás no lo llames gilda, llámalo banderilla, llámalo como te dé la gana. Bueno, pues lo mismo pasa con el Sandwich Club. Nos parece que el Sandwich Club está ya muy visto y entonces quiero hacerte una versión del Sandwich Club y ¿qué hago? Me lo cargo, porque ya no te estoy dando sándwich. Y además, qué arriesgado, ¿no? Porque si tú en tu cabeza tienes una imagen de lo que te esperas, tienes que tener mucha seguridad de lo que ofreces, que va a ser distinto, le va a satisfacer al cliente. ¿Sabes lo que pasa de todas formas? Que la gente no tiene cultura gastronómica. O sea, tú has comido mucho Sandwich Club y te gusta y es un sándwich que buscas expresamente. Perfecto. Pero la inmensa mayoría de la gente no distingue un Sandwich Club bueno de uno malo, ¿sabes? Eso pasa... Aquí en Madrid pasa mucho con el arroz. La gente le apasiona el arroz en Madrid. Y comen cualquier arroz que le echen. Sí. Y hay poquísimos arroces buenos en Madrid, poquísimos. Y al final
al final la gente come los fines de semana, arrasa. Allí, no, aquí hay arroz. Pero ¿cómo es el arroz? Da igual. El arroz, ¿qué es arroz? Y eso pasa con todas estas cosas, ¿no? O sea, que hay una cultura, una incultura, mejor que cultura, una incultura gastronómica preocupante, de la que se benefician pues esos hoteles que te hacen el mal Sandwich Club, las arrocerías que pueden hacer el arroz pastoso y pasado de vueltas, bueno, en fin. ¿Y arroz aquí en Madrid, dónde te gusta tomarlo? A mí me gustaba La Bomba, pero cerró. La Bomba es una pena que cerrara, porque además Christoph. luego iba a hacer Christoph, iba a hacer un modelo de mandar arroces a casa. De hecho, yo estuve viendo lo que tiene allí montado. Y paró justo en el momento. Justo. Y ahora, creo que tuvo un desprendimiento de córnea, el pobre. Sí, tú, claro. le operaron de un desprendimiento de córnea, pero tenía unas instalaciones. Yo estuve visitando las instalaciones que tiene allí al lado de donde tenía el restaurante. Y resulta que allí podían hacer unos arroces maravillosos y de repente, cuando lo iba a lanzar, efectivamente tuvo este problema, pero ya no lo ha retomado. Y a mí me tiene muy sorprendido, pero efectivamente eran unos arroces fantásticos. Mira, ahora, el otro día, fíjate, aquí al lado, además de tu hotel Jorge Juan, ha abierto, en la Diagonal, creo, Cadaqués. Sí, aquí al lado, sí. Me gustaron mucho los arroces de Cadaqués, porque los están haciendo sobre leña, han montado una cocina espectacular con un montón de fuegos para tener leña de sarmiento y me pareció que es un sitio que va a tener bastante recorrido. Si mantienen la línea con la que han empezado, porque este es otro de los grandes problemas que tenemos en los restaurantes. O sea, un sitio abre, prometedor, llegamos los críticos, qué buen sitio, vaya usted, y empiezan a llenar y se olvidan ya de... Y en las arrocerías es uno de los sitios donde es más peligroso el olvidarse de la gente. O sea, quiero decir, el querer meter muchos arroces en muy poco tiempo, porque como lo tienes lleno, como tienes tanta demanda, y empieza a bajar la calidad del arroz. Y eso le ha pasado a muchas arrocerías en Madrid, que empezaron muy bien y luego se fueron diluyendo. A mí me da pena a veces algún cocinero que me encanta algo que hace y que le ha ido muy bien, pero que cuando vuelvo a lo mejor ya no está esos platos porque se cansan. Entonces es verdad que es un poco, que lo puedo entender, ¿eh? No voy a hacer toda la vida estos mismos dim sums, necesito evolucionar, pero que dices, ¿hasta qué punto? Eso es otra cosa con la que yo no puedo. Esa inconsistencia. Quiero decir, si tú has conseguido hacer y tener una carta con unos platos, entiendo que te aburras. Pero es que no se trata de que tú te aburras, se trata de que la gente vaya. O sea, al final, antes hablábamos, nos gustan los sitios especializados. Bueno, pues un cocinero que está haciendo muy bien dim sum, como tú dices, al final, ¿por qué tienes que cambiar esos dim sum, que son los que me han gustado y por los que volvería cada vez que un amigo me pregunta dónde como dim sum, volvería a recomendarlo? O cuando yo quiero ir con alguien, iría allí a comer. Y resulta que cuando vas, efectivamente, aquellos dim sum maravillosos que había, ya no, porque ahora he decidido hacer gyozas, porque los dim sum ya estaba cansado de los dim sum. Bueno, eso no es bueno. Yo entiendo que hay que renovar una parte de la carta, pero hay unos platos inmutables. O sea, si Opazo quitara el lenguado de Evaristo, ¿qué ocurriría? Y llevan 30 años dando el lenguado de Evaristo o más. Y no pasa nada. Y la gente va y lo pide. Claro, el Armando de la Ancha. Quiero decirte que al final hay platos emblemáticos que te puede aburrir hacerlos todos los días, pero que forman parte de tu relación con los clientes y que la gente va a ir a buscarlos expresamente. Entonces, ¿por qué tienes que estar cambiando la carta cada 3 meses completamente y no dejar ni un plato sano? No, yo eso tampoco lo veo. No, es que la creatividad, es que no, vamos a ver. La consistencia es hacerte una clientela y una clientela que busca determinadas cosas en tu restaurante. Si tú se las cambias continuamente, luego no te quejes de que la gente no repita o no vuelva. Y antes has mencionado el Dry Martini. ¿Una coctelería tuya favorita y de referencia? Bueno, siempre del Diego. Del Diego es... desde que nos cerraron hace ya unos años Balmoral... que éramos los clásicos, porque además yo, fíjate, yo empecé en el periodismo en ABC cuando ABC estaba en la calle Serrano, porque tengo ya muchos años, lo que ahora es el Centro Serrano, y salíamos de allí
con las viejas glorias del periódico, los editorialistas y tal, que eran adictos todos de Balmoral, y todos los que éramos jóvenes periodistas íbamos con ellos a tomarnos unos cócteles a Balmoral. Para mí era el sitio fundamental de Madrid. Ahora Del Diego cogió bien el relevo, y Del Diego ahora mismo para mí es la coctelería. ¿Y en Balmoral a quién conociste? ¿A quién eran gente que tú frecuentabas ahí, amigos? En Balmoral estaba toda esta generación de que entonces eran los chicos que escribían para La Movida, Jorge Berlanga y todo este grupo eran muy habituales, y con ellos charlábamos bastante. Y ya te digo, y yo sobre todo con las viejas glorias del periódico, que con las que aprendía muchísimo, porque a mí me parecía que irte a tomar un Negroni con Diego Jalón, que eran editorialistas, te estoy hablando, que escribían a mano, o sea, escribían en cuartillas los editoriales, porque la máquina de escribir les parecía súper moderna. Te estoy hablando de principios de los 80. Y era apasionante, o sea, con ellos, porque es que te contaban toda su vida, ¿no? Y aprendías de todo, y para mí fueron muy interesantes. O sea, para mí la coctelería es el punto de encuentro, o bien con amigos, o bien con gente que te tiene cosas que contar, y eso es muy importante. Y en el mundo de la gastronomía, de la gente que tú hayas leído, porque además creo que tú has sido bastante un poco, entre comillas, autodidacta, ¿no? Con todo el tema del blog, con todo el tema de adaptarte a las nuevas tecnologías, pero alguien que dijeras, mira, me gusta su estilo a la hora de hablar de restaurantes o de fijarse en detalles y demás. Hombre, yo aprendí mucho, que murió hace poco, con Cristino Álvarez. Cristino Álvarez para mí ha sido un tipo con el que he mantenido unas sobremesas fantásticas, aprendiendo siempre, porque era una enciclopedia andante, y ahí están todos sus artículos en las redes, los que escribía para la agencia F, que luego lo publicaban en muchos medios, y que eran verdadera, uniéndolos todos, que nunca se hizo, no sé por qué, una verdadera enciclopedia, ¿no? Entonces, para mí, y luego ya, sin haber tenido contacto directo con ellos, pues evidentemente gente que ha escrito sobre gastronomía mucho y bien, pues desde un Sueiro hasta un Pla, que a mí me he devorado los libros de Pla, me los he devorado con entusiasmo, porque se aprende. O sea, esos libros todavía los puedes seguir leyendo, y todavía aprendes cada vez algo, y encuentras un matiz nuevo, y siguen siendo actuales, ¿no? A mí es lo que he hecho ahora en falta, ¿no? Ahora los que escribimos de gastronomía no estamos creando una escuela, ni estamos dejando cosas para la posteridad, me temo, ¿no? Y esta gente, esa generación de Cunqueiros, Sueiros, todos estos dejaron mucho. Mucho. Hace poco estaba leyendo, por ejemplo, que no había leído nada suyo de gastronomía, pero Vázquez Montalbán también tenía gracia hablando de comida. Vázquez Montalbán, sus novelas con Carballo, es pura gastronomía. Sí. Es pura gastronomía, como es... ¿Sabes por qué? Porque además yo siempre he dicho, Vázquez Montalbán, que era comunista, es el hombre que rompió el tabú para la izquierda de que comer bien era una cosa solo de las derechas, ¿no? Y eso es un mérito de Vázquez Montalbán. Y luego hay otro novelista fantástico, que también su personaje central, que es el comisario Montalbano, también las novelas son auténticamente... Camilleri, ¿no? Camilleri, que murió también hace poco. Camilleri, en las novelas hay tanta gastronomía presente, y aprendes tanto de gastronomía siciliana, sobre todo. Ha habido un restaurante en Madrid, un restaurante italiano, que está haciendo una especie de jornadas, cada mes van cambiando, con menús centrados en las novelas de Camilleri, de Montalbano, con un menú de un primero, un segundo y un tercero, que son platos que aparecen en las novelas. Y la verdad es que tiene mucha gracia, ¿no? Fornería Ballero es. Fornería. Entonces, el dueño, el socio del cocinero, es un tipo muy ilustrado, un tipo muy culto, muy leído, y entonces ha buceado en las novelas, y han sacado platos para aplicarlo. Y además te dan un folletito
con Qué divertido. No te dan conocía. un folletito explicando en qué aparece ese plato, en qué novelas aparece y cómo está, y te reproduce el párrafo donde está. Entonces, eso me parece, llevan ya 2, yo estuve en la primera, la segunda no he ido, y llevan ya 2. Y está bien, quiero decir, esa vinculación de gastronomía y libros está muy bien, porque la tenemos un poco olvidada y un poco perdida. Me gusta. ¿Un placer culpable de comida? Algo que digas, no presumiría de estar comiendo esto, pero no me siento a la vez. Nunca presumo de comer caviar. Jamás cuelgo, por ejemplo, en las redes que estoy comiendo caviar, porque me parece... Como caviar no con mucha frecuencia, no nos vamos a engañar, pero en fin, sí como caviar de vez en cuando. Y jamás cuelgo en las redes porque me parece un poco... ¿Sabes? Hay un modelo ahora en las redes que no me gusta nada, que es el del exhibicionismo. Entonces yo creo que el exhibicionismo no es bueno. Hay que tener un poco de pudor de hacia adentro. O sea, no todo el mundo puede comer y tú no puedes estar exhibiendo siempre que estás bebiendo champanes de 1.000 euros y estás comiendo productos siempre lo más caro. Pues no. Sí, cierta contención y equilibrio. Claro, hay que tener un cierto equilibrio y sobre todo hay que tener un cierto pudor. Y yo creo que ese exhibicionismo es una falta de pudor. Un gran restaurante al que tengas pendiente ir y que tengas en tu lista de en cuanto abran las fronteras y me dejan coger un avión, me voy para allá. Pues quizá en Tailandia, a Gangnam. ¿Has ido, por ejemplo, al este de Dinamarca, famoso Noma? Nunca he querido ir. Nunca has querido ir, ¿no? Es que no me interesa esa cocina. De René Redzepi, ¿no? He tenido ocasión, pero nunca me ha interesado esa cocina ultranacionalista, ultraterritorial. Me parece que no aporta nada. Ya, lo del kilómetro, ¿no? El kilómetro cero, pero llevado al radicalismo absoluto, ¿no? Eso yo creo que no tiene ningún sentido. Entonces, no me llamó la atención. La ausencia de manteles. Bueno, la ausencia de manteles, ese es otro problema. Ese es otro problema con el que llevo años. Hay algunas batallas que ya he dado por perdidas, pero que sigo en ellas, ¿no? El poner manteles ya no te digo servilletas, me parece fundamental. Es que es una cuestión estética, ¿no? Y la comida es estética, y la cocina es estética. Y yo entiendo que, fíjate, si la tasca más modesta te pone un mantel de papel, ¿por qué el restaurante de supermoda que tiene medios de sobra ni siquiera te pone un bajo plato? Es que el problema es que muchos es directamente sobre la madera. A mí eso, aparte de antiestético, me parece una guarrería, porque tienes que estar poniendo las cosas encima de la madera, que estará muy limpia, pero nunca lo sabes. Siempre te queda la duda, ¿no? Yo siempre hago equilibrios para no poner el cubierto ni el pan sobre la madera. Entonces hago toda clase de trampas. Es que no puedo. Es algo que me supera. Y antes has mencionado el tema de la memoria y todo esto. ¿Y para ti un restaurante inolvidable que a lo mejor ya no está abierto? O sí, puedes seguir, pero un restaurante al que siempre vuelves y que te cambió un poco tu afición y... Bueno, aquí hay algunos restaurantes que ya existían cuando yo empecé a comer, que ya incluso que mi padre me llevaba, y que evidentemente me cambiaron los chips, porque eran sitios especiales donde no ibas habitualmente, pero que cuando ibas pues te encontrabas un mundo, para mí adolescente me parecía maravilloso. Y estoy pensando fundamentalmente en Horcher, ¿no? Que es el gran superviviente de aquellos años. Entonces yo, cada vez que mi padre me llevaba a Horcher, que tampoco era mucho, pues una vez al año a lo mejor, pero entrabas por la puerta de Horcher y veías un mundo completamente distinto, y estamos hablando además, te estoy hablando además de los años 70, quiero decirte que lo que había no era lo que hay ahora. Era todo mucho más modesto y no había los grandísimos, o había muy pocos los grandísimos restaurantes, ¿no? Y entonces ahí es donde empezabas a darte cuenta de que el mundo de la gastronomía era mucho más, ¿no? que la comida y ese ritual del servicio y la prensa y la mantequilla y los rabanitos en la mesa, que no ha cambiado.
que no ha cambiado. Claro, lo lleva fenomenal, ¿no? Es la hija, ¿no? La hija, pero lo lleva fenomenal, tan fenomenal que yo creo que la primera vez que estuve en Horcher me parece que tenía 16 años, o sea que debió ser en el año 71, y en el año 71 mi recuerdo de Horcher, y no es un recuerdo idealizado, es el mismo que, o sea, es lo mismo que ahora, ¿sabes? Las mismas cosas en la mesa, el mismo servicio, las mismas cerámicas en las vitrinas, todo eso te cambiaba un concepto, porque entonces en Madrid no había tanta oferta, ni había tantas posibilidades, y por tanto venías de sitios muy regulares y entrabas en ese mundo, y ahí es donde yo me empecé a aficionar a la cocina en ese restaurante. Y en Jockey también, aunque era otro estilo, porque un tío abuelo mío era un incondicional de Jockey. Y entonces sí me llevaba ahí, iba más que a Horcher con mi padre. Y entonces son sitios donde empiezas a descubrir, ¿no? Que la gastronomía es más que las 4 cosas que te puedan poner en el plato, sino que hay un mundo en torno a eso, un mundo de servicio, un mundo de escénico, un mundo social también, que estos restaurantes pues también eran ejes sociales o siguen. Horcher ya no es un eje social, es un sitio donde se sigue comiendo bien como siempre, pero te cambiaba la visión, ¿no? Sí, y ahí eso, con 16, entre los 16 y los 18 años, que es cuando empecé un poco a frecuentar ese tipo de sitios, a ir de vez en cuando, es donde dije, pues a mí esto me gusta, ¿no? Y este año ha sido duro de clausuras, ¿no? O sea, de cierres de Zalacaín, que es también se cerró Sanceloni, que tú eras muy asiduo y muy... le querías mucho ese restaurante. Es un poco... Qué triste es cuando cierran un restaurante o lo que sea que te guste mucho, ¿no? Una tienda especial de lo que sea, de libros, de tal, es muy duro. Pero un restaurante especialmente, un cierre de un restaurante siempre es triste, sea el tipo de restaurante que sea. Restaurantes, además, con los que has tenido más relación porque te han gustado más especialmente, todavía es mucho más triste. Sí. Y si a eso le sumas que con el cierre de algunos de estos restaurantes, los 2 que has citado concretamente, sobre todo Sanceloni, pero también Zalacaín, lo que desaparece ya es un estilo de restaurante y se está quedando ya limitado pues a este Horcher que acabamos de citar y tal, entonces todavía es triplemente triste, porque lo que ves, y sobre todo los que ya tenemos una cierta edad, que desaparece un mundo, ¿no? Desaparece un mundo de restauración que se va quedando ya tan limitado que no sé si antes de morirnos todavía sobrevivirá alguno, ¿no? Y eso sí que me produce tristeza, porque un restaurante siempre lo puedes sustituir por otro, pero un modelo, cuando desaparece el modelo, el concepto, ya no hay reemplazo. Y eso sí es un poco preocupante. Ya. Y por ejemplo, antes ha salido a colación Elizabeth Horcher, ¿no? Creo que se llama Elizabeth. Que creo que tiene mucho mérito mantener ese restaurante tradicional y a la vez adaptarte y todo esto. Y mientras preparaba la charla lo pensaba, ¿no? Digo, ¿por qué a veces no hay tantos nombres propios en la cocina de mujeres, ¿no? O no se escucha tanto esos nombres, ¿no? ¿Y por qué crees que se debe eso? Ese es otro tema delicado, porque ahora además hay un movimiento ahí de reivindicación de las mujeres en la cocina que me parece muy bien y me parece muy digno y me parece muy respetable, pero lo que no se puede es reescribir la historia. Y la historia lo que nos dice es que en la cocina, en la alta cocina, lo que han estado son los hombres. Bueno, podemos jugar a reescribir la historia, pero estamos haciendo trampas. Entonces, desde que se crea... Para bien y para mal, ¿no? Claro. O sea, ahora han salido un montón de casos graves relacionados con malas prácticas. Sí, evidentemente, pero la alta cocina tradicional viene heredada de los primeros restaurantes, que son los que abren los cocineros de la nobleza en Francia y de la realeza, que eran donde estaban los grandes cocineros. Esos cocineros, cuando llega la Revolución, son los que abren los restaurantes. Más para el público, porque es gente formada, pero eran hombres, porque siempre el jefe de cocina en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVIII, eran hombres. Eso no se puede cambiar. ¿Qué ocurre?
que sí ha habido muchas mujeres cocinando a un nivel más modesto, pero evidentemente los pequeños restaurantes no tienen la trascendencia de los grandes restaurantes. Los grandes cocineros, los que han dejado los grandes tratados, son hombres. Y por una tradición o por lo que fuera, eso iba pasando de hombres a hombres. Ahora mismo tú coges la relación de restaurantes con estrella Michelin en España y de mujeres no hay más de 10 o 12. Puede que haya alguno más, pero bueno, quiere decir que la proporción no llega al 10%. Pero esto no es algo que sea por discriminar a las mujeres, yo creo. Lo que creo es que esto es simplemente una cuestión de una herencia cultural, como tantas otras cosas, en la que ha sido el hombre el que ha estado en la alta cocina, por muy diversos motivos, y que viene de tiempos históricos. Ahora empieza a cambiar, empieza a haber mujeres en la alta cocina, muy buenas, por cierto, pero siguen siendo minoría, y ese es un proceso que va a tardar. ¿Qué ocurre? ¿Que hay algún movimiento por ahí? Bueno, luego me van a linchar por decir esto, pero no, sí, hay algún, yo creo que expresarse... Hay algún momento por ahí que predica la igualdad, pero la igualdad que es que ahora de repente en todos los restaurantes tenemos que poner a una mujer cocinera, aunque no haya mujeres cocineras preparadas suficientes para una cuota del 50%, ¿no? El restaurante es un negocio, y el negocio hay que poner a la persona más cualificada. Si es una mujer, maravilloso. Y además las mujeres cocinan mucho mejor y tienen mucha más delicadeza y tienen mucho más tacto, sin duda. Pero no hay tantas mujeres cualificadas, o no había hasta ahora. Ahora empieza a cambiar, felizmente, pues como el periodismo. Yo cuando llegué al periódico ABC había 3 mujeres en la redacción, ahora son el 65%. Pues evidentemente todo va cambiando, y probablemente en la cocina dentro de unos años habrá una igualdad mayor en los restaurantes de alta cocina. Pero de momento no la hay. Eso es así. Ya. La realidad no se puede ocultar. Y luego, para ir acabando, te voy a preguntar que cuál sería, que es algo que me gusta hacer a la gente que os gusta mucho ir a restaurantes o comer directamente, ¿cuál sería tu última cena si estuvieras en el corredor de la muerte, por así decirlo? Si tuvieras que elegir tu última cena para despedirte. ¿Platos sueltos? Esto quiere decir que lo has pensado. Esto quiere decir que tienes tu menú. No, pero que si quieres que él diga, tomaría el menú de tal sitio o tomaría tales platos sueltos. Podemos optar por los dos, ¿eh? Puedes escoger tus platos y también un menú, decir, no, y si puedo elegir el menú delivery, porque ya estaría más instaurado, el delivery... Bueno, un menú ya cerrado, me encantaría que me mandara David Muñoz, el que tenga en ese momento, ¿no? El que esté haciendo ahora. Sería perfecto. O sea, yo creo que no puede haber mejor despedida que un menú de diverso. Y luego, si tuviera que elegir platos sueltos, pues ahí ya, fíjate, haría una alternancia entre cosas más modernas y cosas muy tradicionales, pero que me pueden encantar, ¿no? Y empezaría con ese caviar del que no quiero presumir antes, pero que no me importaría tomarme unos blinis y hacer la foto. Como es la despedida, ya no haría foto, pero eso, pues empezar con un aperitivo caviar que me parece mágico. Un buen consomé, fíjate, a mí me parece que una buena cena siempre tiene que tener un buen consomé, bien potente, algo caliente. A mí me gustan las sopas, me gustan las cosas que... Me encanta esta reivindicación de la sopa. Algo que se va perdiendo, hace poco escribía, porque salió un libro que ha hecho la Fundación Alicia que se llama Sopas, y que es una reivindicación de la importancia de la sopa, tanto dietéticamente como culturalmente, y escribí sobre eso, ¿no? Y por qué cada vez hay menos sopas en los restaurantes, y por qué hemos decidido que no hay que comer sopa. La sopa de pescado de naranja, hay sopas maravillosas, una sopa de marisco, un simple consomé bien hecho, sí, con unas gotitas de Jerez, ¿no? Con un amontillado pompón o un oloroso, sí, tal, perfecto. Bueno, entonces tomaría el caviar, tomaría esto, luego tomaría un plato de cuchara que me parece fundamental siempre, que es la fabada. Yo soy asturiano y por tanto la fabada me parece que es básica. Innegociable. Probarla. Una fabada tipo Casa Gerardo bien desengrasada con su compango.
y luego un pescado. Yo soy más de pescado que de carne. A mí me parece además estamos hablando de una cena, y aunque sea la última, tampoco conviene luego dormir un poco. Entonces, un pescado, a mí hay varios pescados que me apasionan, pero sobre todo, para mí, el mejor pescado, el más rico, es el salmonete del Cantábrico, no el salmonetito pequeño. Esos salmonetes grandes me parece un pescado irrenunciable. Con eso tendría... Y algún champán para acompañar, porque todo esto Sí, no, qué con un tristeza. champán van bien. Oye, pues me ha encantado tomarnos esta copa, Bueno, charlando. Ha sido las copas siempre en charlas siempre tienen que ser así, relajadas y divertidas. Y las mejores tertulias en una mesa son cuando encuentras a alguien con quien puedes intercambiar y disfrutar un poco. Pues me ha encantado que hayas venido, que te hayas dejado caer por el Hotel Jorge Juan. Tenía muchas ganas de charlar contigo. Encantado. Mira que he pasado por la puerta y digo, sí. algún día me llamará. Encantado de estar aquí. Aquí está, me lo vas a fenomenal.